morning and happy Sunday, YFC family. Buenos días, familia cuadrangular. ¿Cómo estamos esta mañana? Oh, guys, it is the 10:30 service. You have had time to have your coffee, ¡Hey! breakfast, Son wake las up. 10. Oh, 2 this Despiértense. morning. ¿Cómo están esta mañana? That's better. My name is Pastor Jasmine, and I get the amazing opportunity of pastoring our fourth through sixth graders Mi here. nombre es Pastor Jazmín y tengo la increíble oportunidad de pastorear aquí. Y también soy la pastora de comunicaciones, donde hago cosas maravillosas de anunciar. Y muchos me dicen que disfrutan de esto porque hablo con mis manos. Y no sabía que hablaba con mis manos, pero lo disfruto. Esta mañana continuaré nuestra serie de Hechos y puedo decir que ha sido una gran serie. Si ustedes han estado en esta serie por buen rato, ¿no? Y ha sido buena no solo por lo largo, sino por la profundidad de lo que hemos hablado antes del mensaje de hoy. Ha sido maravilloso. Y empezamos esta serie a principio del año 2022. Y ya estamos a medio año ya. Y estamos a punto de terminar este libro. Casi lo terminamos. Démonos un aplauso. Gracias. Si están con nosotros desde el principio, se mantienen en esta iglesia y no se fueron a otra porque querían escuchar algo diferente, porque no querían escuchar del libro de los Hechos, pero gracias. Pero el mensaje de hoy me gustaría hacer una nota que la vez pasada que estuve aquí con ustedes, que fue el año pasado en agosto, hablé de la promesa de Dios y hablé de la vida de David, y el ejemplo que hice fue hablar de lo que es el ser soltero. Tal vez algunos se acuerden, sí. Pero hablé de lo que es ser soltera, la soltería. Pero no sé si se den cuenta, pero cuando una mujer trae un anillo aquí es porque se ha comprometido. Y sí, ya dije sí y amén. Si no sabía, me comprometí este diciembre pasado con mi maravilloso prometido. Estuvo aquí en el servicio, pero está servido en el salón de clases. Me casaré este próximo junio y estoy muy emocionada y bendecida de poder continuar mi vida con el hombre que he esperado. La próxima vez que me pare aquí ya no seré Jazmín Barrón, sino Jazmín Jones. Y suena muy bien, ¿no creen? Ya saben que veo, se sienten muy animados. Pero hablando de capítulos, y hablemos de Pablo. Continuamos en la serie en los capítulos 25 y 26 del libro de los Hechos. La semana pasada el pastor Jake tocó en Hechos 22-24 y vimos que Pablo fue llevado al concilio de líderes religiosos y había una disputa entre seduceos y fariseos sobre la resurrección. Hubo una amenaza de muerte para tratar de matar a Pablo, que fue formada por algunos extremistas en la comunidad judía. Y finalmente Pablo es enviado a ponerse de pie y testificar ante el gobernador Félix de Cesarea, donde se le mantiene bajo custodia hasta la sucesión del gobernador Festo. Y en esta ciudad, ahora cuando yo vi este gobernador Festo, pensé en Fester, de la familia Adams, y cada vez que veía su nombre, siempre que veo este nombre Fester, siempre me equivoco. En vez de Festo pienso en Fester, como en la familia Adams. Pero bueno, si me equivoco, perdónenme. El nombre es Festo. Así que estamos aquí en Hechos 25. Pablo estaba en custodia y por 2 años. Y el tío Fester, en realidad Festo, es nuevo en la ciudad, gobernador, y no sabe nada de qué se trata. Lo primero que decide hacer es hacer una visita al pueblo judío en Jerusalén.
Esta situación celebration entre between Pablo y Paul los and judíos era Timothy una took situación root in a complicada heated situation. y And Festo Festus no had había been estado but a sino unos few days pocos días en shy el of his gobierno ruling, and he was y ya already estaba being bombarded and confrontado con este confronted with lío de this mess of tonterías nonsense por by los the líderes Jewish judíos teachers in Jerusalem. en Jerusalén. So when this happens, Y al pasar esto the se Jewish da people cuenta de que realize, este tipo wow, no this sabe guy knows nada nothing sobre lo about que what's está going on. sucediendo And y tratan de I usarlo a think su we should favor para probably try to finalmente use this poner to sus our manos sobre advantage to Pablo finally y get matarlo. rid of Paul. So, ¿Y what qué did the Jewish hacen? people do? Le They piden a asked Festo, Festus el as gobernador, a como un favor favor que to transfiera a transfer Paul Pablo to a Jerusalem Jerusalén, because they porque thought that this pensaron would que be sería their una gran opportunity to oportunidad finally para get rid of planear Paul. una forma de Festus, capturarlo however, denies y their claim deshacerse and de instead él. invites them to return with him to Y, Caesarea and pero ¿qué guarantees pasa? them justice if Paul is seen to be guilty. Más So bien lo verse lleva 6 a and otro verse 7 lugar. says this. Pero el versículo 6 y They 7 returned to dice que Caesarea, regresaron and a on the following day Cesarea. the Christians En from Cesarea y al Jerusalem siguiente gathered día los around líderes him, and judíos de these serious Jerusalén se accusations reunieron e against hicieron Paul were muchas made. acusaciones, pero no pudieron So probar when Paul nada. is asked about these Y a Pablo se allegations, le of pregunta de course esas acusaciones Paul y él denies lo the charges niega. and says, I'm Y not dice, guilty no of soy any crime culpable de against the ningún Jewish law crimen or contra to las anyone leyes like this. judías o el templo o el After gobierno this, romano. Festus Después de attempts esto, to Festo persuade trata de or tries to persuadir o suggest that sugerir Paul que Pablo agrees to be acepte tried una for it audiencia in de juicio en Jerusalem. Jerusalén. Why does Festus do ¿Por qué this? hizo esto Festo? Well, Bueno, he was a no what you would quería que call hubiera ancient conflicto. people pleaser. He really didn't care about the Jewish No le people. He just importaba. cared about being liked. Él But quería he was otra also cosa. not wanting there to be No quería que conflict. hubiera un The last conflicto o thing una the Roman guerra. government wanted Lo was for último something que to el escalate gobierno and lead quería to es a que no war. hubiera So una Festus, guerra a in un trying to pueblo. save his behind, is trying to avoid this Quería evitar altogether by playing todo the esto field for the Jewish y people who quería was jugar a also ambos playing the field for lados Paul. para su So beneficio. Paul obviously refuses Y this Pablo no suggestion acepta and esta instead demands that sugerencia he would rather y appeal le to dice que Caesar. quiere Verse apelar al 6 and 12 César. said Y this. el versículo But 10-12 Paul dice replied, que Pablo no, dijo, this is the no, official way esta es for it, la so it corte ought to be romana tried oficial, right here. así que You debería know ser really juzgado aquí well mismo, I am dice not Pablo. guilty of harming the Ustedes saben que Jews. no soy If I culpable. have done something Si worthy he of hecho death, I algo don't refuse to digno de die. muerte, no me niego But a if morir. I am innocent, Pero no si one soy has the right to inocente, turn me nadie over to these tiene men to derecho a kill me. entregarme a estos I hombres para que appeal me to maten. Caesar. Apelo al César. Festus conferred with his Festo advisors conversó and con sus replied, asesores y very respondió, well, muy bien, you have appealed to has Caesar, to apelado al Caesar César, you will go. al César So we irás. can see that Paul knows Pablo his conoce rights sus as a derechos Roman como citizen. ciudadano If you romano. know history Si and conoce la you historia, know sabe que un Rome's history ciudadano of wrath, romano you know that no a Roman podría citizen ser could condenado a not be muerte condemned to en death ningún lugar fuera anywhere de Roma, outside of no Rome. importa las No matter the acusaciones. accusation, no matter the Si charges, era they ciudadano were a Roman romano, citizen tenía la that capacidad de had the comparecer ability to come before the ante high un court. alto tribunal They had to romano be given that para juicio. opportunity. And so what does it Se mean to suponía, ¿y appeal to qué Caesar? What does significa that apelar al look like? César? ¿Cómo se ve eso? Appealing to Caesar is Bueno, including es the highest como possible ir courts al in the government. gobierno Okay? más So alto. appealing to Caesar in Apelar our al 21st César en century este siglo way of ahorita looking es at como ir a life la is Suprema someone Corte going all the way to y the Supreme presentar el Court and caso proving ahí, your a la case más before them. alto tribunal del país. So why is this important? ¿Y por qué es This importante? is Bueno, es important importante because porque during this en ese time, the person tiempo in estaba en ultimate el power poder was de Nero. Nerón. Who was ¿Quién era Nero? Nerón? Era Nero el is known peor as one of the persona worst conocida, el murderers asesino of mayor de Christians during cristianos his time. en I ese would tiempo, say probably in history. en la historia He tal vez. initiated El the primer first systematic persecutor, el que state-sponsored sistemático persecution de of cristianos, Christians. el que He arrestó, el que arrested them, alimentó fed them to con wild cristianos a beasts, las bestias and he was the salvajes. Él one fue el que that comenzó a started the initiative crucificar to start a los crucifying Christians. cristianos. So Festus Festo was no not esperaba que Pablo expecting Paul to respondiera respond la the way forma que that lo he hizo, did by demanding exigiendo that que fuera his trial juzgado go en before corte Caesar romana. before Nero. Paul Pablo knows that sabe que his si pleading his va case to anyone, a he defender would su at caso least ante like to do it within alguien, the rights of le his gustaría hacerlo citizenship dentro de and los also derechos de in su accordance with the ways God ciudadanía has y la told forma him en to que do cree so. que Dios lo ha llamado a hacerlo. So why is Paul's statement so ¿Por qué es tan astonishing? asombrosa la declaración de Paul is Pablo? asking Pablo to está be pidiendo shipped ser enviado al overseas and appeal extranjero before Nero, the y ultimate killer of presentarse ante Christians. Nerón, aunque
era This is una a scary apuesta gamble, aterradora. right? But Paul's done Pero it. Pablo He's asked for this, ha and he pedido esto believes that God y has cree called que him to Dios lo ha testify llamado a before kings testificar and ante rulers. reyes y So that's gobernantes, exactly y what eso es lo que he's está doing. haciendo. What does this mean for Paul? ¿Y qué significa Paul esto is para basically Pablo? saying that there is
Pablo nothing in the básicamente one está that diciendo que compares. no hay nadie a Hence, quien him temerle, asking por to lo go tanto before puede ir Caesar, ante or in César, this case Nero, en este and caso that he would Nerón, rather y que él die for the preferiría sake of morir por el bien Jesus, de this is Jesús, probably que the es right one, probablemente lo que va a suceder, then deny that he que believes. negar lo que cree. So Y Paul, with Pablo, all of con his todo courage, su has the coraje y la boldness to audacia que make his tiene, appeal before apela Caesar, ante César porque because su he knows that apelación his final ultimate appeal had been made ya había years hecho, before esta apelación Christ. había sido There hecha was antes a no Cristo. worldly power or Ya estaba position escrito that esto. would stop him from defending Y his nada claims podía about impedir o Christ. defender sus afirmaciones de But Cristo. Jasmine, why does this matter? Y What can we tal vez usted learn from diga, this point of Pastora Paul's Gazmín, story? ¿qué significa? ¿Qué As podemos aprender de esto? believers, Bueno, como we are also creyentes, supposed to embody también this se supone courageous que fervor, just like encarnamos Paul. este fervor que tiene He Pablo. knew from the Él sabía beginning desde el that principio if he were que going si to iba a live vivir for para Christ, Cristo, habría there would be risks riesgos that he would have to que take in order tendría to fulfill the que purpose that tomar para God had cumplir planned. el propósito de Dios. Paul knew that Él death sabía que would la probably muerte happen a lot sooner ocurriría rather than mucho más later, pronto que and yet tarde he was y willing to estaba risk it dispuesto a all. correr ese riesgo. Paul knew that Pablo the sabía call que and el purpose God llamado had given him was worth y more el to him propósito de than his Dios own safety le and había, livelihood. lo que Dios le había You dado see, valía many más people para él que su hold the seguridad. life they have here on earth Vemos que mucha as gente the sostiene highest la and vida most aquí valuable piece of who they are. y But when you como que know valoran más una Jesus, cosa que otra, pero cuando when you conocen a Jesús y really cuando know realmente Jesus, conoce a Jesús and you know what y happens sabe when lo your que time is sucede up, cuando su tiempo llega, you aren't no afraid of tiene death, miedo a la because muerte, the eternity porque that la awaits eternidad you que is nos so espera es mucho much mejor. better. This is why Paul says this in Philippians 1:21. Por For eso en me, Filipenses living dice means living Pablo, for para mí Christ, vivir and to significa die vivir would be para a new gain. Cristo y morir es ganancia. Yes, to Sí, live is a gift. para Paul is vivir saying es to un live your don, life right para now, yes, vivir it's a gift. es un But regalo, to pero die vivir for the sake of Jesus por, is to la, gain so much more. por vivir es ganar mucho más. Now, I don't want this to get confused. Ahora, no And quiero I que don't want some of haya you to leave here and say, malas that means I ideas have to live a aquí lifeless life because to die y is que gain. piensen que No, okay, that's not what I'm saying. malentendamos esto y que Because digamos, God doesn't bueno, want us to contribute in si negative ways vivir to shorten es our ganancia, life. pues vivamos como querramos. No, no, However, no, 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 He also no. doesn't want us to live so closed Dios off to the point no that quiere we que don't contribuyamos de fully manera live negativa a out esto, our no. God-given purpose Pero here on Dios earth in the tiene un time that we're in propósito it. dado para nosotros aquí en la It's this tierra. balance of Y este stewarding your equilibrio, life este well, balance es de but administrar bien also nuestra not vida, holding it to the highest regard, pero where the no fear of mantenerla en lo losing más it alta becomes much consideración, deeper and more donde significant el than miedo the joy that awaits you a on the other perderla side. se vuelve más profundo. Our earthly life and Nuestra all vida its terrenal y possessions toda su are posesión temporary, son temporal, but our son eternity, temporales, pero nuestra that's eternidad es forever. para siempre. You see, Paul knew that Vemos if que it was Pablo his sabía time to que si era su die, then momento he de would morir, receive the fate entonces set before recibiría el him and would destino embrace it que with se le great joy presentaba y and lo contentment. abrazaría con gozo y satisfacción. However, Sin embargo, Paul Pablo also también knew that if sabía it wasn't his que si no time, era su momento, he would continue on the path continuaría that el God had camino placed him on en el and que would Dios do lo so había colocado y faithfully lo and haría surely. fielmente y seguro. We need to examine and Necesitamos see if examinar what y we ver value is in true lo que alignment with what valoramos, God asks of us. si realmente And está if we alineado place con lo more que Dios value nos on our pide, si le damos temporary más life valor a nuestra than vida we do on temporal our eternal que a one, nuestra vida eterna. we really need to look at what it means Realmente to truly necesitamos ver lo follow que Jesus. realmente significa seguir a I Jesús. believe Paul had to ask Yo creo que Pablo himself se this preguntó a sí question mismo every esta single day. pregunta He had to diario. wrestle with this Desde el reality. momento tuvo que luchar From the con esta moment that he realidad, had his desde encounter cuando with se Jesus encontró to con where he Jesús is now, hasta he donde could have está ahora en chosen the este pleasure of momento. his comfort. Él He could have escogió el placer de su chosen to comodidad y himself. su antiguo yo. Paul could have given in to Pablo the Jewish podía haber leaders, cedido a turned los back líderes to his judíos old y ways, volver and when a asked sus what he viejas wanted, costumbres. Y cuando se le he could preguntó have qué taken the quería, easy road, podía haber denied tomado el his camino ways, fácil, negar and sus forget creencias, the transformation that happened. olvidar todas sus Paul transformaciones. had every opportunity to let it all Tuvo go and to be todas las better. oportunidades para dejarlo todo y seguir adelante. Paul could have found more comfort Podría haber in encontrado más avoiding consuelo conflict, evitando conflicto, but pero en instead lugar chose to take the eligió path of tomar el resilience camino de la and stand firm on what resiliencia he y knew mantenerse and what he would firme preach en lo que instead of sabía y lo choosing que easy. predicaba y no el camino fácil. Paul Eligió chose to risk arriesgarse losing a everything perderlo because it todo meant porque gaining significaba more. ganarlo todo.
¿Y qué sucede después? Chapter 26. En el capítulo Paul 26 vemos attends que to King Pablo Agrippa and his sister es Bernice. presentado al rey King Agripa y a Agrippa su was the hermana king of the Bernice. northern kingdom, and he came to pay his respects to the Y newest person in charge este of the rey southern venía kingdom, a which is conocer the a West. Festo. Y durante During su his arrival, llegada, Festus Festo lays out expone all of este this drama drama que that está is going on sucediendo with con Paul Pablo a los and judíos y to the aprovecha la people. oportunidad para ver And qué you es can lo que el actually rey see it Agripa in his puede favor ofrecer a as la an situación, opportunity to porque see what recuerden, King Agrippa Festo might era have to nuevo. offer to the situation. Y después de Looking to the escuchar esto de weather, un what do you rey a think I otro, should do? ¿qué es lo que And so after hearing this, King Agrippa asks for apunan? Paul to be brought Y before him and cuando speak his viene case. Agripa a escuchar el So here we caso, are in chapter 26, Pablo le all dice about esto Paul's al rey testimony. Agripa. Starting in verse 4 En el through versículo 23, 4 Paul al says this 23, to King Agrippa. este es lo que le dice As Pablo the a Jewish Agripa. leaders are well Como aware, I was judío, given a thorough Jewish me training dieron from my formación birth judía Israel and among completa. my own people Versículo and in 4 al Jerusalem. 23. If Si they lo would admit it, admiten, they would saben know que he that I sido am a member miembro of de the Pharisees, fariseos, la secta the más strictest estricta de sect nuestra of the religión. wicked. Ahora Now estoy I en went out juicio because of debido my a mi hope in the esperanza fulfillment en of el God's promise, cumplimiento de la made promesa to de my Dios ancestors. In hecha fact, a I am nuestros trying to look antepasados. for how De zealous hecho, you es worship por God eso por night la and que day, 12 and tribus make de sure Israel to seek adoran God. celosamente a Dios. Yet your Sin majesty embargo, su seems to keep majestad me withholding acusan this de hope. tener esta esperanza. Why does it ¿Por seem qué a incredible algunos de today ustedes les parece that God increíble can que raise someone pueda from the dead? resucitar a los I used muertos? to believe that I Jesús. ought to do everything I Solía could to creer que oppose the debería very name of Jesus. hacer todo lo Indeed, I posible para did oponerme al just mismo that in Jerusalem. Jesús de Nazaret. Authorized De by hecho, the lo hice en leaders, I Jerusalén, caused many believers to be autorizado por los sentenced, principales and I sacerdotes. passed my vote against them when they were condemned to Emití mi death. Many voto times I had en them punished enviar in the synagogues to get cristianos a them to prisión, curse Jesus. a I condenarlos a took my muerte. own Muchas veces papers los and I even chased them castigué, down their me throats. opuse tan violentamente a ellos, inclusive One los day I perseguí en was otras on such a ciudades. Un mission día in estaba Damascus en that misión a Paul, Damasco with haciendo esto, 48 Christians, armado con priests, autoridad y comisión por los about sumos 3 p.m. sacerdotes. I was Alrededor de told, a mediodía, light from en camino, heaven, una brighter luz than the del sun, cielo shone down brillante on me más and que my el sol companions. brilló sobre mí y mis Although compañeros. now I Todos heard a voice caímos saying to y me in escuché una Aramaic, voz que me Saul, decía en Saul, arameo: why are Saulo, you Saulo, persecuting me? ¿por qué me It persigues? is useless Es for you to fight inútil que against my luches will. contra mi voluntad. Who ¿Quién are eres, you? I Señor? asked. Pregunté. And the Lord Y el replied, Señor respondió: I am Yo soy Jesus, Jesús, the one you are el que persecuting. estás Now persiguiendo. get to your feet, Ahora for I ponte have de pie appeared to porque you me he to aparecido a appoint ti you as my para servant. nombrarte como mi siervo y Tell testigo. the people that you have seen Dile me. a la gente Tell que me them has that visto I y will diles show que them te their future, mostraré en el and I will futuro rescue you from y both los your own rescataré people and tanto the de su Gentiles. propio pueblo Yes, como de I am los sending you to gentiles. the Sí, Gentiles to open their los eyes, estoy that enviando a they los may gentiles turn from para their que darkness abran to sus light and ojos, from the power para of que Satan puedan to pasar de God. las tinieblas a Then la they will luz receive y forgiveness del for their poder, sins and be given a poder de place Satanás a amongst Dios. God's people who are Entonces sealed. recibirán el perdón de sus pecados, And so que King son Agrippa apartados obeyed por that la fe vision en from mí. heaven. Y As he así, rey first Agripa, spoke in obedecí esa Damascus, visión then desde el he cielo. proclaimed throughout Prediqué all primero a los de Judea and Damasco, luego en also to the Jerusalén y Gentiles hasta that all Judea, who y repent los of their gentiles, y sins and todos turn to God deben will arrepentirse de be sus pecados y exchanged for volverse a Dios y forgiveness. demostrar que han cambiado por las Some cosas Jews buenas que arrested me hacen. in the temple for preaching Algunos Christ. judíos me They arrestaron tried en to el kill me. templo y But trataron de God had matarme, protected pero me. Dios I me ha thought to the protegido present time hasta I este could momento testify to presente para que everyone pueda from the testificar least to the a greatest. todos, desde los más And here pequeños are hasta the los exception más grandes. prophecies of Moses No that will enseño happen. nada The excepto Messiah would lo que suffer los profetas y and be Moisés dijeron buried que and sucedería, in que this el way Mesías announce God's sufriría life. y sería el primero en resucitar y anunciar la luz de Dios a judíos y gentiles por igual. Paul didn't know what would Vemos que happen Pablo after he would be sabía sentenced lo to que be pasaría executed. después de que lo enviaron a presentar su caso ante He César. didn't know whether he No, would be set no free no or whether he sabía would condemned to si death. sería liberado o condenado a muerte o But qué. what he did Pero know lo que sí is that sabía whether he es lived que or si he vivía o died, moría, he used the opportunity given to aprovecharé el him to tiempo y la proclaim the oportunidad para miraculous work of proclamar la Jesus in his life. obra milagrosa de Jesús. Paul seized every moment that he Aprovechó el had momento and que tuvo y always debated siempre about se speaking dedicó the a truth hablar of the la gospel. verdad del Evangelio. Paul's La life vida de was Pablo no longer about ya him, no se trataba de él, but it was all se about trataba de Jesus. Jesús. You see, there is a lot to Vemos que hay learn from
mucho que aprender de la vida de There's a Pablo. lot to learn Hay about mucho que aprender sobre coraje, fe, fortaleza, perseverancia, obediencia. There's a lot to learn about the unwavering Y de la vida devotion that he de had. Pablo y su devoción sobre Jesús. Paul is someone Pablo that es you alguien que call usted someone who's sold out identificaría for como God. completamente Being vendido sold out para el for the Lord Señor. means being ¿Qué completely significa surrendered to vendido Him. para el Everything Señor? about us Alguien belongs que to Him está and is ready entregado and a Él. available for His purposes.
Todo lo que nos rodea le pertenece a This is Él. exactly what Paul is saying in Galatians 2:20. I have been ¿Qué crucified with dice Christ. It is Pablo no en longer Gálatas I 2:20? who He live, sido but Christ crucificado who con lives in me. Cristo. Yo no soy The quien life vive, I sino now Cristo live in quien the vive en flesh, mí. I live Y by la vida faith que in the ahora Son vivo en of la God carne, who la loved vivo me por and la gave fe en himself el for Hijo me. de Dios, que me amó y se I think there's entregó another por mí. handful of people in Puedo my pensar, life dice Pastora Jasmine, en that un are puñado de deeply gentes loved. que conozco que están People verdaderamente in my life vendidas that por el embody Señor. the same Gentes en mi spirit vida like Paul que tienen el mismo espíritu are como Pablo. first my Primero es mi stepparents. padrastro His Cruz. story is one Su that's historia es una que actually really realmente es una insane locura when he tells escucharla. it and when he gets the opportunity to share it. So he grew Creció up with con todas everything las from depression cartas to contra status él, abuse, apiladas en su contra. alcoholism, hard Alcoholismo, drug adicciones a addictions. las drogas He fuertes. witnessed Fue infidelity, testigo de surrounded by infidelidad, estaba gangs, rodeado de violence, pandillas, violencia, era misused, su and realidad. drowning. Más He later tarde found himself involucrado en mucho de involved eso y in a cuando lot of era that. joven, And as adolescente, a young enfrentaba teenager, even before the fuertes age of cargos teen, was criminales already debido a su facing estilo de many vida. criminal charges because of this lifestyle. There were Hubo many times muchas he veces wished he que was debería dead. haber muerto. There were many times Muchas veces that his life should have been pudo taken. haber sido tomada su vida. Fast forward some years down Unos the años road, más adelante, he ends up giving his life termina to Christ. entregando su vida a Cristo. Almost 17 years Casi of him being 17 a part of años my life, de que Él sea parte de mi I vida, have seen he God visto a Dios change his cambiar life su in vida ways de manera que that would parecerían seem imposibles utterly impossible para alguien que to no some conoce a who doesn't know Dios God y equally. lo que Él puede hacer. My stepdad is one of Mi those people padrastro that is es una de so esas in personas que love está tan enamorada del with what he was Señor saved from that debido a lo his que fue whole life salvado, is about making Jesus known. que toda su vida se trata de dar a He isn't conocer a afraid Jesús. No tiene of miedo de choosing the reafirmar authentic witness that he verdaderamente has y saved out loud. auténticamente su fe en voz This is alta. one of the many things that I Es admire una de las about muchas him. cosas que admiro de él. And I have Lo había had visto the opportunity en to algunos see some of the worst parts of his life, peores momentos de su vida y ahora but I've tengo la also had the great feliz opportunity oportunidad in seeing de the person verlo redeemed from sin. vivir una vida redimida. Another person that comes to Otra mind is persona que my viene a la fiance's mente es el uncle, tío my de mi soon-to-be prometido, uncle, que Brian pronto Jones. será mi tío, I'm Brian certain that some of you Jones. actually know Brian Jones. No me He's pretty well sorprendería known si in alguno de Miami. ustedes lo conocen He's a o young conocen ese person nombre, es muy conocido who's y been just querido like en we're esta talking about comunidad. right now. So, El Uncle tío Brian is Brian really hace awesome and encouraging videos videos on increíbles y Facebook. alentadores en And Facebook. anytime Uncle Y Brian cada vez que el tío celebrates Brian something or celebra gets algo o really se emociona excited, mucho, he always siempre shouts gruta, hallelujah, right? aleluya, Of course he does because tan fuerte como él puede. and so he does Y it, no and he importa does it dónde because he wants to esté make sure that o he quién gives está God praise alrededor, and gives him the glory. y So se I asegura actually de asked alabar a Uncle Brian if I could Dios. show a piece of his Y le videos with pregunté you si guys podía to see mostrarle a what he was ustedes una about. parte de uno de sus He actually videos y me did. dijo que sí. Así que tengo ese video para ustedes. Soy Brian Jones y es un día maravilloso en mi vida. Usted tiene ese día maravilloso y si no lo tiene, si está en desesperanza, alabe a Dios, porque ese es el que lo hizo. Imagine that hallelujah while you're on the road Imagínese and esa sharing some good news forma with de a hablar, group of saints and de we're vivir singing su along. fe en voz alta. Imagínese, So talk about living your faith out loud, am I right? ¿no es Our cierto? faith in Jesus needs to Nuestra be fe en as Jesús loud debe as ser Uncle tan Brian's fuerte hallelujah como el is, aleluya and del tío deeply Brian authentic as my y dad's debe ser tan report, profunda y okay? So like auténtica. Paul, we aren't supposed to be Igual que afraid Pablo, no of se sharing the supone good que news of tengamos Jesus. miedo de We just compartir gotta las use the buenas opportunity nuevas, we have to sino make his cada name known. oportunidad que tengamos dar a conocer su See, my nombre. stepdad was actually Mi the reason that padrastro I fue knew la the razón Lord. por la que llegué a And if conocer al it wasn't Señor. for his Si faith no fuera and por his su fe y su devotion to devoción a Jesus, Jesús, I don't know no sé where I dónde would be estaría today. hoy. I Me would like to gustaría believe creer que that Dios se God había would apoderado de turn mi life at vida en some algún point. momento, But pero mi to historia be no honest, sería I como really don't know es. what the future would have looked like for me. And because of my Debido al dad's encuentro radical encounter with radical de Jesus mi and padre his con testimony, Jesús y su I was testimonio, able to then have pude my tener mi own propio personal encounter with encuentro Jesus. personal That con then Jesús. changed my life Y eso until it cambió is mi now. vida. Y es It's amazing asombroso to think that your pensar que su testimony, your testimonio, su story can be historia de mi connected padrastro podría estar because of conectada what e those two were influenciada able to do. debido a la historia. Y My así lo dad says mismo, religious el freedom is testimonio much de su persona about puede making way cambiar a for otra me to persona. then follow and surrender my life. La decisión de mi padre de entregar su vida a His Dios dio transformation paso a led que to yo siguiera y entregara mi vida a love, Dios. grace, of mercy Esa esperanza, that ese led amor, me esa to gracia y where I am. misericordia que luego me llevaron a I donde have estoy almost ahora. 10 years
Casi llevo 10 años de caminar fielmente con el Señor y no hay un día que pase que me arrepienta de mi decisión de decir que sí. Has it been easy? No. ¿Ha sido fácil? No. Has it always been Ha mountaintop? sido, No. Have there been some valleys? ha habido valles, sí. Will it Altas y has it been worth bajas. it? ¿Ha valido la pena? Sí. I use my Uso platform mis to influence my plataformas de relationships influencia, with mis people, conexiones con la my gente, mi relationships with relación con family la and loved familia ones, to preach the good news of y los Christ. seres queridos. I ¿Para boldly qué? Para declare the predicar y unconditional declarar love and grace of audazmente God and el amor share what He has incondicional done in my life y so la that gracia de one Dios day y I will be comparto lo que also with Him. Él, lo que Jesús ha hecho en mi vida. Paul knew Porque this. sin Él no sería nada y Pablo también Paul hizo did esto. this. Él lo haría, Él lo No hizo. matter the cost, No Paul did importa, just no that. importa el The costo. result of meeting the Pablo risen lo hacía y Christ el resultado personally de made conocer Paul a new personalmente a man Cristo with purpose. hizo que Pablo But y de Paul was Pablo un hombre persecuted, nuevo denounced, proclaimed. con propósito. You want Y to talk Pablo about a fue miracle? perseguido. That, Está hablando de milagros. Eso that es is un a milagro. miracle. Ese fue un milagro. Paul sharing his Pablo testimony with compartió Agrippa was su nothing more testimonio than a con Agripa testament to the y no fue God más que un he served testimonio de and quién era he y quién sigue siendo Dios. works the same way he did then Y to do funciona igual now. entonces que ahora. Paul gave the essence of the gospel Pablo as dio la fulfillment esencia of del hope and Evangelio proof como that it was true. cumplimiento de esperanza, When you de que share your Israel había esto. testimony, Cuando usted how God comparte este changed your testimonio de life, cómo Dios or cambia when su you vida, share the o gospel cuando of comparte Jesus el to Evangelio de those who Jesús are con hurting aquellos or que in lo han escuchado unbelievers, antes y lo they creen, rejoice se because of the regocijan name al of Jesus. escucharlo una y otra You vez celebrate the God they y already know. celebran al Dios que ya conocen. And when you do the Y same cuando hace thing lo mismo por for those aquellos who que nunca never lo han heard it, escuchado, those como el like rey Agrippa, Agripa, they leave those moments se van con moved and esos stirred momentos by his compelling power conmovidos and its por su gospel. poder impulsor y The asombroso. gospel of Jesus' atoning death, El Evangelio de Jesús his liberating resurrection, and its expiando la muerte, power perdón, to create a tangible, indwelling eh, presence. liberando la It's a story resurrección. that we as believers should never get tired of Nosotros telling. nunca debemos cansarnos de contar esa It's historia. one Esa story historia nunca that never envejece, grows old nunca, and never nunca, grows old. nunca envejece. No matter where No we begin importa dónde and comenzamos con la whatever historia part of the story we start with, o dónde, en qué parte de la we historia know empecemos, how it ends. sabemos cómo termina la Paul historia. knows Pablo sabe how cómo it termina ends. la historia. Those that know Los que conocen a Jesus Jesús know saben how it cómo ends. termina la historia. And because Paul Y knows porque how it Pablo ends, sabe cómo he termina esa wants historia, nothing more than for all Pablo no those quiere that nada don't más que to los know que no how it conocen la ends historia sepan and cómo what they can termina la do to be a historia part of this y glorious qué es future. lo que tienen que hacer para You see, Paul ser parte de understands esa just as we eternidad. should that to Pablo first entiende begin the tal Christian life, y we para must first ser parte receive and debe primero accept the recibir y unqualified grace aceptar of la Christ. gracia incondicional de la cruz. Growing in that grace Crecer allows en you to esa see that gracia there is nos something permite ver more que hay to algo glory. más And que mirar God hacia gives each of adelante us y Dios nos the da a cada opportunity uno de to nosotros la get it. oportunidad de hacer tres Paul is cosas. giving Agrippa the opportunity to experience the fullness of the Pablo está gospel. dando a Agripa la He's oportunidad trying de to show this experimentar la man plenitud that del just like Evangelio himself, he can y le also muestra a este experience hombre the que igual que a transformational él power of puede tener Jesus. esa transformación Verse 28 poderosa. and 29. El versículo And Agrippa 28 y said to 29 dice, Paul, "Do you think that in such a dice short time Pablo, you can dice Agripa, persuade me ¿crees to be que a es Christian?" tan poco tiempo puedes Paul persuadirme para replied, que sea "And cristiano? what do you ¿Y prefer qué le now? dice Pablo? I pray to Bueno, God ya that sea both we and rápidamente o no, le everyone ruego a hearing Dios this que tanto audience usted, might become Agripa, the same as como I am, todos aquí en estas set audiencias free." o en esta audiencia puedan llegar a ser Paul iguales a was mí, done. excepto por las Governor cadenas. Festus, who also had the Cuando Pablo opportunity termina, getting to el hear Paul's gobernador Festo, testimony, que también había sido testigo del quickly testimonio, responds responde de manera muy and diferente al calls rey Paul crazy. y lo llama a Pablo But we know loco, Paul's maníaco, excitement wasn't frenético. because he was crazy. Y sabemos que no es porque He estaba was loco, overwhelmed sino que with authentic gratitude and joy. estaba sobrellevado por una People will call you auténtica crazy for expresión believing de in Jesus. alegría y gratitud. A veces la gente People nos call you llaman crazy for locos por trusting creer en so much algo that you que no can't pueden ver. actually see. Hay personas que cuestionan There will be people las that think you're crazy for maravillas y believing in milagros heaven de and thinking that Dios. Hay something personas que actually piensan happens que to es us when tonto we vivir die. una vida o por obedecer a Dios. Paul knows that at the end of the day, Pero Pablo sabe que people al still final lose del their saved. Dios hay muchas Paul cosas. knows that it would Él be sabe foolish to not use the que sería platform tonto that no he's usar la given plataforma que se le da and give each of y these men an
dar a cada uno de estos hombres, personajes, reyes, lo que sea, la oportunidad de recibir la vida eterna. Como iglesia es una tontería no usar la oportunidad. Y para Pablo sabe que es una gran oportunidad para compartir la gran verdad. Y como iglesia sería también una tontería no usar la oportunidad para usar la oportunidad a otros de que conozcan a Jesús. Y sería tonto y egoísta de no compartir este gran regalo, de compartir con todos los que encontremos porque tenemos miedo o vergüenza. Escuche mi corazón cuando comparto esto, porque yo lucho con esto y estoy convencida de compartir esto y es un llamado de atención para mí como lo es para usted. Pero cuando hablamos de ser cristianos, cuando representamos acerca de Cristo, es una cosa pesada. Es una declaración realmente cargada porque significa que hay responsabilidad y un llamado de atención de cómo debemos vivir nuestras vidas. Estamos declarando de que nuestras vidas no nos reflejan, sino que reflejan la voluntad de Dios. Y los caminos de Dios ya no deben ser sobre nosotros, sino sobre aquel que nos salvó. Un pastor dice esto todo el tiempo. Si proclamamos a Jesús tanto como proclamamos el partido político al que nos afiliamos, mucha más gente conocería a Jesús. Si repetimos nuestra fe en voz alta de la misma manera que repetimos las opiniones en Facebook, mucha más gente llegaría a tener fe. Si fuéramos tan vocales sobre el Evangelio como lo somos sobre nuestro estado de vacunación, la postura de las máscaras o no máscaras, si COVID-19 es un engaño o lo que sea, mucha más gente sabría que hay un Dios que nos ama, que murió por nosotros para tener vida eterna. Más gente sabe acerca del elefante o del burro en cuestión política que de Jesús. Jesús en Mateo 16:24 dijo, si alguno viene en pos de mí, que se niegue a sí mismo y tome su cruz y me siga. Veamos esto. Debemos ser como Pablo y debemos defender la verdad sin importar el costo, porque el Evangelio no es acerca de usted o de mí. No se trata de nuestra comodidad. No se trata de si todos estamos de acuerdo en los mismos temas políticos o si tenemos las mismas creencias teológicas. No se trata de eso. Se trata de Jesús. Siempre será acerca de Jesús, no importa dónde comenzamos en su historia. Se trata de eso y Pablo lo hizo claro. Lo hizo acerca de lo que Jesús hizo. ¿Por qué digo todo esto? Digo esto porque la gente llega a conocer al Señor no por nada de lo que haces, sino por todo lo que Él hace y ya hizo. Simplemente tenemos la oportunidad de ser la vasija que Él usa. Entonces, ¿cómo estamos usando la oportunidad que Dios nos está dando? Cuando se nos da la oportunidad, proclamamos la bondad de Cristo y todo lo que Él ha hecho, o lo usamos para hacer todo lo que podemos hacer. Porque si leemos las Escrituras, las personas que no se salvan cuando otras personas comparten la política, o no se salvan cuando escuchan sobre verdades teológicas representadas, qué es la gracia, o quién se salva, quién no se salva, o esto, o las personas definitivamente no se salvan cuando todo lo que escuchan es juicio en lugar de gracia, amor y perdón. Las personas se salvan cuando saben que hay un Jesús que murió por ellos y no importa dónde se encuentran en la vida y no importa lo que hayan hecho, murió por ellos y ahora que murió por mí y por usted. Vivir
una vida audaz, valiente y fiel, debemos entender que todo debe consistir en dar a conocer su nombre. Debería de tratarse de dar a conocer el poder transformador de la vida de Jesús. Debería tratarse de compartir cómo nuestro Padre Dios vive y aún el día de hoy. Nuestra vida debe consistir en compartir cómo Dios transformó nuestra vida y los nuevos comienzos y los milagros y de compartir las nuevas. Nuestra vida debe ser los milagros que hemos presenciado, de las formas que hemos visto, cómo Dios responde a la oración. Nuestra vida de ver cómo Dios perdonó a la prostituta, el criminal en la cruz. Nuestras vidas debe ser la bondad del Dios, de cómo Dios levantó a Lázaro de la muerte. Debería ser el que cambió a la jovencita de 15 años, a Jazmín, perdida sin propósito, en alguien que ahora está de pie, hablándole a ustedes para que la use Dios. Solo debe estar dispuesta a decir sí. Ese es el Dios al que servimos. Iglesia, recordemos que se nos da una vida aquí en la tierra. Se nos da una oportunidad para compartir el don de la salvación con aquellos que aún no lo han recibido. Seamos administradores de la vida que tenemos en este momento e invitemos a las personas a relacionarse con el Rey vivo y resucitado. No es nuestro trabajo salvar a la gente. No lo es. Ese es el trabajo de Dios. Nuestro trabajo y nuestra obligación como creyentes es hacer todo lo posible de dar a conocer su nombre y de sembrar la semilla. Oremos. Dios, queremos agradecerte por ser tan increíble. Queremos agradecerte por ser un Dios que está en el negocio de salvar vidas y nunca te cansas. Sabemos que darte nuestra vida, Señor, no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. La eterna que nos espera valdrá siempre nuestro sí. Al igual que Pablo, nos darás el coraje y la audacia para dar a conocer tu nombre en todo lo que hacemos y a todos los que conocemos. Que dejemos los momentos ante nosotros, que aprovechemos, Señor, y lo usemos para compartir sobre la bondad que nos has mostrado y la misericordia que has puesto sobre nosotros. Permítanos llenarnos de gozo para compartir acerca de tu fidelidad y que continuemos con tu Espíritu Santo. Quiero abrir este tiempo para que todos aquellos que nunca han dicho sí a seguir a Dios, a aceptar al Señor, todos aquellos que nunca han dicho sí para recibir el poder transformador que viene a conocer a Jesús, quiero dar la oportunidad de decir sí, de aceptarlo, sabiendo que Dios siempre espera para todos y es nuestra decisión de que está en nuestra relación, porque siempre que está en relación con nosotros, porque Dios es bueno y siempre nos da la libertad de escoger. Y esta mañana quiero dar la oportunidad de escoger sí, si es lo que quiere. Si quiere amor, un amor incondicional, gracia, perdón, libertad, usted tiene esa oportunidad. Si es usted, puede levantar su mano. Ya veo esas manos. Dios ve sus manos. Dios ve su ánimo. Dios ve su coraje. Dios ve su valentía. Unámonos. Y la invitación es también para aquellos que siguen a Jesús y han seguido a Jesús y que han seguido a Jesús por algún tiempo, pero que no han vivido su vida en la forma y no han
vivido de una plenitud como deberían. Y Dios dice, pueden I also want to give you that proseguir hoy. Y también queda esa oportunidad para un nuevo comienzo. Pueden empezar hoy, vivir su vida, que proclama su vida milagrosa. Si usted es esa persona hoy, levanta su mano y ve esa mano. Yes. Amen. Amen. Yes. Yes. Ya veo esas manos levantadas. Sí, sí, sí. Juntos, como familia, We are going to join in vamos this a prayer. unirnos en esta oración Saying, God, diciendo, Dios, aquí estamos. use us. Úsanos. We receive you this Te morning. recibimos esta mañana. God, I pray for every single Oramos hand por raised, cada una mano, una de las manos levantadas, ya sea que fue en la comodidad de su corazón o en una forma alta voz. Tú los conoces, Señor, y por todos los que quieran sí a seguirte por primera vez, Señor. Señor, sabemos que están confesando y declarando que tú eres el Dios que conquistó el pecado en la tumba, Señor, y juntos nos unimos y repitamos esto a usted mismo o en voz alta. Dios, te damos gracias y te adoramos esta mañana, te alabamos y te recibimos en nuestros corazones y confesamos con nuestra boca que tú eres el Salvador, que conquistaste el pecado en la tumba y que tú eres el único Dios y el único Rey verdadero. Y oramos, Señor, por la valentía de que te apoderes de mí. Y oro por ese ánimo que se revuelva dentro de mí, Señor, para que tu espíritu agite algo dentro de mí. Que tu espíritu agite esta confianza y esta esperanza y que use toda la oportunidad que tenga para hacer tu nombre conocer a todo el mundo, porque lo que importa este día es tú, eres tú, Señor. Por eso te damos las gracias por esta oportunidad, esta relación contigo, Señor. Y que tu llamado por nosotros y tu propósito por nosotros y las promesas por nosotros y como iglesia y seguidores de lo recibimos esta mañana. En tu nombre decimos y oramos. Amén. Amén.